Bienvenidos, estimados participantes del Diplomado en Gerencia Empresarial, al módulo Estructura de Costos para Gerentes, tema 4, Costeo y Gestión de los Costos Indirectos de Fabricación. Este tema contiene la definición, clasificación y métodos de asignación de los costos indirectos de fabricación. En cuanto a la definición, tenemos que son los costos que están conformados por todas las erogaciones incurridas durante el proceso productivo que se identifican con el producto final, pero a las que no se les puede hacer un seguimiento económicamente factible por la dificultad de asociarlas con un producto final o porque representan costos y cantidades usadas poco significativas. Los costos indirectos de fabricación son todas aquellas erogaciones y desembolsos que se realizan en el área de producción y que no tienen que ver con el material directo o la mano de obra directa. Es decir, son necesarios para la operatividad de la fábrica, pero no son fáciles de identificar con el producto. Ellos representan el tercer elemento de los costos de producción. Los ejemplos de costos indirectos de fabricación tenemos el material indirecto, la mano de obra indirecta, los suministros de fábrica y las depreciaciones de todos los equipos y activos de la fábrica, maquinarias, equipos, edificios y todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de reparaciones de esos equipos, con el alquiler de la fábrica, los seguros de la fábrica, bien sea de los equipos o del local, los impuestos de la fábrica, los servicios públicos del área de producción y otros costos que no tengan que estar relacionados con el material directo o con la mano de obra directa. La clasificación de los costos indirectos de fabricación tenemos costos reales, presupuestados, aplicados y sub o sobreaplicados. Dentro de los costos reales, como su nombre lo dice, pues son los costos realmente incurridos y son los que se registran de forma periódica en la contabilidad y forman parte del tercer elemento del costo de producción en un sistema de costeo real. Los costos presupuestados, bueno, como su nombre lo dice, vienen del presupuesto. Son estimaciones y proyecciones que se realizan para un periodo determinado estudiando periodos anteriores y evaluando la proyección para el siguiente periodo. Se utilizan para el cálculo de la tasa predeterminada. Ahora veremos los niveles de actividad o las unidades de medida que vamos a utilizar o las bases de distribución que podemos utilizar para asignar los costos indirectos de fabricación. Entre ellas tenemos en primer lugar las unidades de producción. Esta es una unidad muy simple porque tenemos los datos a la mano. Sin embargo, esta debe ser utilizada cuando la producción tiene las mismas características. Estamos fabricando los mismos productos, la producción es homogénea. Estas características pueden ser medidas, tamaño, peso, presentación de esos mismos productos. Esta base es utilizada en empresas pequeñas siempre y cuando sus productos sean homogéneos o así como también en empresas grandes que fabriquen productos similares y homogéneos. La otra unidad de medida que podemos utilizar es el costo de material directo. Este método es adecuado cuando se pueda determinar una relación directa entre el costo de material directo y los costos indirectos de fabricación o cuando el costo del material directo tenga una alta proporción dentro del costo de producción, es decir, la mayor proporción del costo de producción se vea en el costo del material directo. El otro es el costo de la mano de obra directa. Este método también es muy utilizado debido a que los datos están muy a la mano porque se encuentran en la parte de nómina, entonces son de fácil acceso. También se debe evaluar para empresas donde la mano de obra directa tenga una proporción alta en el costo de producción y tenga relación con los costos indirectos de fabricación. El otro método es el de las horas de mano de obra directa. Este método es apropiado cuando exista una relación directa entre los costos indirectos de fabricación y las horas de mano de obra directa. Y
cuando el costo de las horas de mano de obra directa tenga una alta proporción en el costo de producción. No es adecuado para empresas que estén muy automatizadas, es más adecuado para empresas donde la producción se haga de manera manual. Las horas máquina, este método se utiliza cuando las empresas están totalmente automatizadas, es decir, cuando exista una relación directa entre los costos indirectos de fabricación y las horas máquinas. La desventaja de este método es que implica un costo y tiempo adicional en la recaudación de esta información, ya que las horas máquinas no es una información que está muy a la mano en las empresas. Ahora sí veremos cómo calcular las tasas predeterminadas de costos indirectos de fabricación. La tasa predeterminada la calculamos dividiendo los costos indirectos de fabricación presupuestado entre el nivel de actividad presupuestado. Ese nivel de actividad ya dijimos, horas máquina, horas de mano de obra directa, unidades de producción. Un ejemplo que tenemos aquí es que tenemos unos costos presupuestados de 125.000 y unas horas máquina presupuestadas de 10.000. ¿Qué hacemos? Dividimos los 125.000 entre las 10.000 horas máquinas y me da una tasa predeterminada de asignación de 12,5 bolívares por hora máquina. Con esta tasa podemos calcular los costos indirectos de fabricación aplicados, que son los que vamos a cargar al tercer elemento del costo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a multiplicar esa tasa predeterminada por el nivel de actividad real, es decir, por las horas máquina realmente utilizadas. Volviendo al ejemplo anterior, ¿verdad? Tenemos una tasa predeterminada de 12,5 bolívares por hora máquina y unas horas máquina realmente utilizadas de 12.000 horas máquina. ¿Cómo calculamos los costos aplicados? Bueno, multiplicamos el 12,5 horas máquina por las 12.000 horas máquina realmente trabajadas. Eso me da unos costos indirectos de fabricación de 150.000 bolívares. Este va a ser el tercer elemento del costo de producción de esta empresa, el cual lo vamos a sumar al material directo y a la mano de obra directa para calcular el costo de producción. La variación de los costos indirectos de fabricación. Como observamos, nosotros hicimos una aplicación de los costos indirectos de fabricación que debemos comparar con los costos indirectos de fabricación realmente incurridos. Para eso tenemos una subaplicación cuando los costos indirectos de fabricación aplicados son menores a los reales y una sobreaplicación cuando los costos indirectos de fabricación aplicados son mayores a los costos indirectos de fabricación reales. Bien, vamos a ver un ejemplo. Continuando con el ejemplo anterior, dijimos en el ejemplo anterior que calculamos unos costos aplicados de 150.000. Resulta que nuestros costos reales fueron de 160.000. Por lo tanto, en este caso hay una subaplicación. ¿Por qué? Porque aplicamos menos de lo que realmente se incurrió. Hay una subaplicación de 10.000 bolívares. Aplicamos 150.000, realmente se incurrió en 160.000 y subaplicamos 10.000 bolívares. Bien, tenemos distintos métodos para asignar los costos indirectos de fabricación. Dentro de los métodos tradicionales tenemos el método de las tasas, el método de la tasa única y el método de la tasa departamental. Y dentro de los métodos más innovadores tenemos el método de costeo basado en actividad o el método ABC. Vamos a ver cada uno de ellos. El método de la tasa única, en este método calculamos una tasa global para toda la empresa. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Vamos a dividir los costos indirectos de fabricación entre el nivel de actividad estimado para esa empresa. Y con esta tasa vamos a asignar los costos indirectos de fabricación a los productos. Ese es un método muy sencillo. Luego viene el método de las tasas departamental, que igualmente vamos a calcular la misma tasa, pero no
una sola tasa, sino vamos a calcular una tasa para cada departamento de producción. Para eso tenemos que asignar los costos indirectos de fabricación a los departamentos de producción. Esta asignación la hacemos a través de una distribución primaria y de una distribución secundaria. En la distribución primaria lo que hago es asignar todos los costos indirectos de fabricación a los departamentos, tanto a los departamentos de producción como a los departamentos de servicio, utilizando el siguiente factor. Dividimos ese costo indirecto de fabricación, por ejemplo, el alquiler, y lo dividimos el costo de alquiler entre la base de distribución del alquiler, que esa base puede ser los metros cuadrados. Si estaríamos hablando de energía eléctrica, la base de distribución puede ser los kilovatios consumidos y así sucesivamente. Luego hacemos la distribución secundaria. En la distribución secundaria tomamos los costos de los departamentos de servicio y los asignamos a los departamentos de producción a través del siguiente factor. Tomamos el costo del departamento de servicio entre la sumatoria de la base de distribución de ese departamento de servicio. Luego, si vamos a calcular la tasa departamental, ¿qué hacemos? Dividimos el costo indirecto de fabricación de ese departamento de producción entre el nivel de actividad del departamento. Ya dijimos que los niveles de actividad pueden ser las unidades producidas, las horas máquinas, las horas de mano de obra directa, el costo del material directo, el costo de la mano de obra. Bien, luego asignamos los costos indirectos a los productos. ¿Cómo hacemos? Multiplicamos esa tasa departamental que previamente hemos calculado por el nivel de actividad del producto. Multiplicamos la tasa departamental por las horas máquina utilizadas en la elaboración del producto o por las horas de mano de obra directa utilizadas en la elaboración de ese producto. Bien, luego tenemos el otro sistema que es el costeo basado en actividades. En este sistema es un modelo que considera que los productos de la empresa no consumen los recursos, sino que son las actividades quienes consumen los recursos. Por lo tanto, las actividades son el fundamento para la asignación de los costos a los productos, mediante el uso apropiado de factores, de tasas o de factores de asignación relacionados con el origen de dichos costos. Los pasos para implantar un sistema de costeo basado en actividades: en primer lugar debemos identificar y analizar las actividades para luego agruparlas en actividades homogéneas. Luego tenemos que identificar las partidas de costos o de recursos que vamos a utilizar y procedemos a seleccionar los inductores, tanto los inductores de esos costos como los inductores de esas actividades. Y luego sí podemos calcular el costo final del producto. ¿Qué es un inductor de costo o un inductor de recurso? Es un factor utilizado para medir cómo ese costo es incurrido y cómo es mejor imputarlo a la actividad. Un inductor de recurso, por ejemplo, de la energía eléctrica serían los kilovatios, del seguro de maquinaria sería la inversión de la maquinaria y del alquiler serían los metros cuadrados. Es decir, cómo podemos distribuir ese costo utilizando una base que tenga que ver con ese costo. También tenemos inductores de actividades. Un inductor o unidad de medida de actividad es el factor que incide directamente en el nivel de costo de esa actividad. Tenemos aquí un ejemplo: actividades, supervisión. ¿Cuál será el inductor de la supervisión? El número de inspecciones. De la actividad de compras, el número de compras. De la actividad de diseño, el número de diseño. Bien, ahora veamos cada una de las etapas para calcular el costo basado en actividades. Primero tenemos que asignar los costos a las actividades usando un factor, una tasa de asignación en el cual dividimos el costo indirecto de fabricación entre el impulsor de costos. Por ejemplo, los $100 de alquiler entre los metros cuadrados que utiliza la empresa en el área de producción. Luego que tenemos ese factor, multiplicamos ese factor por el impulsor de la actividad. Entonces,
multiplicamos el factor por los metros cuadrados que utilice la actividad de compras, por los metros cuadrados que utilice la actividad de supervisión, y así asignamos el costo a esa actividad, el costo de alquiler a la actividad de compras, por ejemplo. En segundo lugar, determinamos el costo unitario de esa actividad. ¿Cómo lo determinamos? Dividimos el costo que previamente asignamos en el primer paso entre el total del impulsor de actividad. Entonces, el costo de compra entre el número de compras, el costo de inspecciones entre el número de inspecciones. Y luego sí asignamos el costo de esa actividad a los productos, multiplicando el costo unitario de la actividad, calculado en el paso 2, por el impulsor de la actividad para la elaboración de ese producto. Entonces multiplicamos el costo unitario de las compras por las compras que se realizan para elaborar cada producto. Bien, ahora pasaremos a trabajar con un ejercicio de tasa única. Tenemos que este ejercicio vamos a asignar los costos a través del método de la tasa única. En Inversiones Caribe, el pasado mes de agosto, acumularon costos indirectos por un valor de 389.690.000 bolívares en la elaboración de los lotes de producción. La empresa decidió utilizar el método de asignación de tasa única con un nivel de actividad medido en el número de unidades producidas. Entonces vamos a hacer este primer método con un nivel de actividad que viene dado por las unidades producidas. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos los costos indirectos incurridos 389.690.000 y la cantidad elaborada por cada lote de producción. 15.000 para el primero, 18.000 para el segundo, 16.000 para el tercero, 17.500 para el cuarto y el total de unidades producidas 66.500. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionar, en primer lugar, vamos a calcular la tasa única. Dijimos que la tasa única son los costos indirectos divididos entre el nivel de actividad. En este caso, el nivel de actividad que seleccionó esta empresa viene dado por la cantidad de productos elaborados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir los costos, que son los 389 millones, entre las 66.500, que son las unidades producidas. Eso me da que la tasa única es 5.800 bolívares por cada unidad producida. Es decir, de estos costos indirectos de fabricación yo voy a asignar 5.860 por cada unidad producida. Ahora vamos a asignar esos costos indirectos de fabricación a los lotes de producción y calculamos el costo unitario. ¿Cómo vamos a asignar? Si yo digo que voy a asignar 5.800 bolívares por cada unidad producida, pues multiplico los 5.800 por la cantidad de unidades que se produjo en el lote 1. Y eso me da 87.900.000. De los 389 millones que son los costos indirectos de fabricación, 87.900.000 le corresponden al lote 1. Repito la misma operación con los siguientes lotes. Dejo fija la tasa, corro la fórmula y al lote 2 le corresponden 105.480 millones. Sumo para verificar y fíjense que me da los mismos 389 millones. ¿Qué fue lo que hice? Asigné los 389 millones a cada uno de los lotes tomando en cuenta la cantidad que se elaboró por cada lote. Aquí vamos a calcular el costo unitario de cada lote, 5.860. Y fíjense que el costo unitario de cada lote es la misma tasa. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad que yo decidí utilizar es las unidades producidas. Por lo tanto, el costo unitario va a ser igual a mi tasa única. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero utilizando las horas de mano de obra directa. El mismo ejercicio, pero el nivel de actividad
que vamos a utilizar es las horas de mano de obra directa. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos los mismos costos, los 389 millones, las cantidades elaboradas, y aquí tenemos las horas de mano de obra directa que se utilizaron para elaborar cada lote de producción. Vamos a solucionarlo calculando la tasa única, pero esta tasa va a venir dada por las horas de mano de obra directa. Divido los costos indirectos de fabricación entre el total de las horas de mano de obra directa. Eso quiere decir que 7.793,80 bolívares por hora. Voy a asignar de costos indirectos de fabricación 793,80 bolívares por cada hora. Ahora sí procedo a asignar los costos indirectos de fabricación a los lotes y voy a calcular el costo unitario de esos costos indirectos de fabricación. ¿Qué necesito? Las horas de cada lote, que la tengo por acá. Las horas de cada lote. ¿Cuánto voy a asignar? Bueno, multiplico la tasa que dije 7.790,80 por cada hora. Multiplico eso por las horas del lote A1 y me da 85.731.800 bolívares. Ese es el monto de costos indirectos de fabricación que yo he asignado al lote 1. Repito la operación con los siguientes lotes, luego sumo para verificar que me dé los mismos 389.690. Eso quiere decir que de este monto, de estos 389 millones, 85 millones van para el lote 1, 101 millones para el lote 2, 91 para el lote 3 y 110 para el lote 4. Ya hice mi asignación de costos indirectos de fabricación a cada lote. Ahora yo quiero saber cuánto le corresponde a cada producto. Para eso necesito la cantidad elaborada por cada lote, que la tengo por acá. La cantidad elaborada. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente voy a dividir los costos indirectos asignados al lote entre la cantidad elaborada para ese lote. Y me da 5.715,45 es el costo unitario de los productos del lote 1 en cuanto a costos indirectos de fabricación. Para el lote 2 voy a asignar a cada producto del lote 2 por concepto de costo indirecto de fabricación 5.628,86. Para los productos del lote 3, 5.747,93. Si vemos esta asignación de costos indirectos de fabricación, si evaluamos los productos del lote 1, tienen 5.715,45. Si utilizo como medida las unidades producidas es 5.860. Entonces depende de la medida que yo utilice, va a ser una asignación distinta de costos indirectos de fabricación. Puedo repetir este ejercicio utilizando horas de mano de obra directa, costo de la mano de obra directa, costo del material directo o horas máquina, y va a haber variaciones en la asignación de los costos indirectos de fabricación. Bien, muchas gracias por su atención.